Siempre supe que mi papá favorecía a Ethan. No siempre fue obvio, al menos, no al principio. Empezó de forma sutil. Regalos de cumpleaños ligeramente mejores. Un poco más de paciencia cuando Ethan cometía errores. Una rebanada extra de pastel en la cena. Pero a medida que pasaban los años, el favoritismo se volvió innegable, como una mancha que seguía extendiéndose hasta cubrirlo todo. Ethan era el hijo de mi madrastra de su primer matrimonio. Mi papá se casó con Linda cuando yo tenía 10 años y Ethan 11. Al principio no me importaba tener un hermanastro. De hecho, estaba emocionada una hija única de repente ganando un hermano de la noche a la mañana. Pero mientras yo lo veía como un igual, mi papá lo veía como algo totalmente distinto. Su hijo. No era ciega. Noté cómo mi papá hablaba de Ethan con los demás, su chico inteligente y prometedor, que llegaría lejos. Me presentaba como su hija, claro, pero nunca con el mismo entusiasmo. Yo era independiente, decía, capaz, ingeniosa. Como si esas cualidades significaran que no necesitaba atención ni apoyo. Cuando llegué a mis 20 y tantos, había aprendido a no esperar nada de él. Si él quería derrochar dinero en los caprichos de Ethan, esa era su decisión. Yo tenía mi propia vida, mi propio trabajo y mi propio futuro en lo que concentrarme. Pero luego llegó la boda. Ryan y yo habíamos estado juntos durante 4 años cuando él me propuso matrimonio. No era solo mi prometido, era mi mejor amigo, mi roca. Habíamos construido nuestra relación sobre el respeto y la comprensión mutua. Y cuando me pidió que me casara con él, dije que sí sin dudarlo. No planeábamos una boda extravagante, pero queríamos algo hermoso, algo significativo. Cuando mi papá se enteró de la noticia, se mostró sorprendentemente entusiasta. Por supuesto, ayudaré, dijo una noche durante la cena. Hace años reservé un fondo para tu boda. Eso me tomó por sorpresa. ¿Un fondo?, repetí. Sí, dijo, encogiéndose de hombros como si no fuera gran cosa. He estado apartando dinero desde hace tiempo. Pensé que algún día lo necesitarías. Mi corazón se calentó al pensarlo. Tal vez, solo tal vez, mi papá sí se preocupaba después de todo. Quizás había sido demasiado dura, demasiado rápida en asumir lo peor. Unas semanas más tarde, mi papá incluso me sacó a tomar un café para hablar de los detalles. Preguntó por el lugar, la lista de invitados, qué tipo de flores me gustaban. Era la primera vez en años que me sentía su hija no solo una ocurrencia tardía, sino alguien a quien realmente quería ayudar. Debería haber sabido que algo andaba mal. Los preparativos para la boda iban avanzando sin problemas. Ryan y yo habíamos encontrado un lugar que nos encantaba, una preciosa finca, con un extenso jardín perfecto para la ceremonia. El depósito se debía pagar pronto, así que llamé a mi papá para preguntarle por el dinero. Fue entonces cuando todo empezó a desmoronarse. La primera vez que pregunté, sonaba distraído. «Ah, cierto», dijo. «Sí, hablemos de eso más tarde». Ese más tarde nunca llegó. Pregunté de nuevo unos días después, y me esquivó con respuestas vagas. Cuando lo presioné, se irritó. «¿Por qué tienes prisa?», espetó. «Aún falta mucho para la boda». «Papá, el depósito vence en 2 semanas», le recordé, manteniendo mi voz calmada. «Claro, claro», murmuró. «Yo me encargo». Excepto que no lo hizo. Pasó una semana, luego otra. Ryan y yo tuvimos que usar nuestros ahorros para cubrir el depósito, y yo me estaba frustrando. Finalmente, lo llamé otra vez, negándome a ser ignorada. «Papá, ¿qué está pasando?», exigí. «Me prometiste ese dinero». Hubo una pausa. Luego, con una indiferencia que me heló la sangre, dijo: «Ah, sí, sobre eso». Algo en su tono me recorrió la espalda como un escalofrío. «¿Qué hay al respecto?», pregunté lentamente. «Bueno, cancelé el cheque».
Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Cómo que cancelaste? Tuve que usar el dinero para otra cosa, dijo, como si fuera lo más normal del mundo. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos. ¿Para qué? Vaciló por un momento antes de decir finalmente. Ethan necesitaba un auto nuevo. Casi se me cae el teléfono. ¿Tú? Me trabé con las palabras, sin poder creer lo que oía. ¿Tomaste el dinero destinado a mi boda y lo gastaste en el auto de Ethan? Ahora, no lo hagas sonar tan dramático, se burló. Era un gasto necesario. Recién se graduó. Necesita algo confiable. Él tiene 29, papá, grité. Ya no es un niño. Pues tú tampoco lo eres, replicó. Y estarás bien, Sara. Tienes un buen trabajo. Ganarás más dinero. Las bodas son solo un día. Este auto ayudará a Ethan a construir su futuro. Me quedé mirando la pared, con la mente a mil, respirando en cortos y furiosos estallidos. Ni siquiera parecía sentir remordimiento. Podría haber gritado. Podría haber llorado. En cambio, algo dentro de mí se endureció. Bien, si él quería priorizar a Ethan sobre mí, que así fuera. Pero estaba a punto de hacerle saber que las acciones tienen consecuencias, y me aseguraría de que sintiera cada una de ellas. Me senté en silencio aturdida, con las palabras de mi padre resonando en mis oídos. Estarás bien, Sara. Ganarás más dinero. Las bodas son solo un día. Este auto ayudará a Ethan a construir su futuro. Me tomó un minuto entero procesar lo que acababa de admitir. Había robado mi fondo para la boda, el dinero que me había prometido durante años, el dinero del que me habló cuando me comprometí, el dinero en el que había confiado, y lo gastó en Ethan, en un auto, no en una emergencia médica, ni en una crisis financiera, no, en un auto deportivo para su hijastro ya adulto. Sentía mi corazón en la garganta, mis uñas clavándose en la palma mientras apretaba el puño. La rabia dentro de mí hervía, a punto de estallar. «Papá», dije, con una voz inquietantemente calmada. «¿Te das cuenta de lo que has hecho, verdad?» «No hice nada, Sara», suspiró, como si yo fuera la irracional. «Tuve que tomar una decisión. Ethan necesitaba más ayuda. Estarás bien». Mi mandíbula se tensó. «No, papá, yo soy quien se casa. Soy tu hija. Me prometiste ese dinero. Lo apartaste para mí». «El dinero va y viene», dijo, con ese tono desdeñoso que siempre había escuchado. «Tú y Ryan tienen buenos trabajos. Ustedes se las arreglarán. Y además, ya sabes lo caras que son las bodas. Incluso si te diera el dinero, no lo cubriría todo. Así que, en realidad, estás exagerando». Exagerando. Tuve que cerrar los ojos con fuerza y respirar. «Papá», dije despacio, «¿cuándo planeabas decírmelo?» Silencio. «No lo ibas a decir, ¿verdad?» Solté una risa amarga. «Ibas a dejarme enterar cuando intentara cobrar el cheque. Si no hubiera preguntado, ¿cuándo ibas a confesarlo?» «Mira, Sara». «No, papá, escucha», interrumpí, elevando la voz. «He pasado semanas planeando esta boda. Tengo depósitos agendados, pagos programados. Contaba con ese dinero porque me dijiste que era mío. Y ahora se supone que debo aceptar que se lo diste a Ethan». Pude oír el fastidio en su suspiro, la forma en que ya descartaba mi frustración. «Sara, estás siendo egoísta. Es solo dinero». «Claro», respondí con desdén, «solo dinero». Pero cuando Ethan lo necesitó, de repente dejó de ser solo dinero. Se convirtió en su futuro, en su necesidad. «Ethan está en otro nivel en la vida», dijo mi papá. Necesitaba un impulso. «¡Tiene 29!», grité, perdiendo la calma. «Vive sin pagar alquiler en tu casa. No tiene responsabilidades y tú le entregaste un lujoso auto deportivo mientras yo intento empezar mi matrimonio». Mi papá suspiró de nuevo, como si me estuviera agobiando. «Sara, no tengo tiempo para esto. La decisión ya está tomada. Lo siento si estás molesta, pero ya está hecho. Siempre te las arreglarás».
Siempre lo haces. Con eso, colgó. Me quedé sentada, temblando. No sentía pesar, ni siquiera fingía sentirlo. Siempre supe que mi papá trataba a Ethan de forma diferente, pero esto era algo más. Me había robado, me había mentido, y ahora esperaba que lo aceptara sin protestar. No esta vez. Respiré hondo, obligándome a reprimir la ira, dejando que mi mente se agudizara. Bien. Si él no quería enmendar esto, yo lo haría, y me aseguraría de que todos supieran exactamente lo que había hecho. El resto de la noche, me senté en el sofá, con el teléfono tan fuertemente agarrado que me dolían los dedos. Mi mente daba vueltas, repitiendo la conversación una y otra vez. La audacia, la naturalidad de todo ello. Mi papá me había robado, me había mentido, me había menospreciado, y luego tuvo la desfachatez de actuar como si yo estuviera exagerando. Debería haberlo esperado. Después de todo, toda mi vida lo había visto priorizar a Ethan. Las necesidades de Ethan siempre parecían ser mayores, la vida de Ethan de alguna manera más importante. Pero esto era un nuevo mínimo. Horas después, Ryan me encontró, aún sentada en el mismo lugar, inmóvil, mientras mi ira se transformaba lentamente en algo más potente de determinación. ¿Qué pasó?, preguntó, arrodillándose frente a mí. Le conté todo. Cuando terminé, su mandíbula se apretó tanto que pensé que se le romperían los dientes. «Él te robó», dijo Ryan, con voz fría. «Nos robó a los dos». Asentí. «¿Y no cree que hizo algo malo?». «Oh, no», dije, riéndome amargamente. «De hecho, soy yo la egoísta por siquiera estar molesta». Ryan soltó un suspiro lento, negando con la cabeza. «¿Qué quieres hacer?». Lo miré entonces, con la ira solidificándose en algo más punzante. «Quiero exponerlo», dije simplemente. Ryan levantó una ceja. «¿Exponerlo?». Asentí. Él se preocupa por las apariencias. Le encanta ser el padre generoso, el padre ejemplar. Todos piensan que es este hombre maravilloso, responsable, que siempre cuida de su familia. No tienen idea de lo que acaba de hacerme, y me aseguraré de que lo sepan. Ryan me observó detenidamente. «¿Cómo?». Una lenta sonrisa se dibujó en mi rostro. ¿Cena familiar? La cena familiar mensual era una tradición antigua. Mi papá siempre la organizaba en su casa, una manera de mantener su imagen de patriarca respetable. Abuelos, tías, tíos, primos, todos estarían allí. Y yo estaba a punto de arruinarlo frente a todos ellos. Pasé los siguientes días preparando cuidadosamente el terreno. Mencioné de pasada el fondo para la boda a algunos parientes, reforzando el hecho de que mi papá me había prometido ese dinero. Todos estaban entusiasmados por mí. Algunos incluso recordaban cómo mi papá se jactaba de haber ahorrado para mi gran día a lo largo de los años. Perfecto. Cuando llegó la cena, había ideado el montaje perfecto. Ahora solo tenía que esperar. Cuando Ryan y yo llegamos, la casa bullía de conversación. Mi papá nos saludó con su habitual sonrisa, actuando como si nada hubiera pasado. Ethan también estaba allí, apoyado en la encimera, tan engreído como siempre. Y allí, aparcado en la entrada, estaba el auto. Brillante, reluciente, caro. Mi estómago se revolvió de rabia, pero lo tragué. No estaba allí para gritar. Estaba allí para arruinarlo. La cena comenzó sin problemas, todos charlando y riendo. Mi papá se sentó en la cabecera de la mesa, haciendo el perfecto anfitrión. Entonces, cuando el momento fue el adecuado, me incliné hacia adelante, con voz dulce. «Entonces, papá», dije, «quería agradecerte de nuevo por apartar ese fondo para mi boda durante todos estos años». La conversación en la mesa se apagó.
La gente se volvió a mirarnos, sonriendo y asintiendo. «Ah, sí», dijo la tía Marie, secándose los labios con una servilleta. «Recuerdo que hablaste de eso. Realmente, tan considerado de tu parte». Mi papá se tensó, solo un poco. Mantuve mi expresión inocente. Quiero decir, no todos los días un padre aparta dinero específicamente para la boda de su hija. Es tan considerado. Forzó una sonrisa. «Ah, bueno, ya sabes, siempre tratando de ayudar». Linda, mi madrastra, se movió en su asiento, percibiendo la tensión. Ethan, ajeno a todo, seguía comiendo. Incliné la cabeza, manteniendo la voz dulce. «Por cierto, papá, ¿cuándo crees que me darás ese dinero? Ya sabes, considerando que los depósitos deben pagarse». Silencio. Observé cómo mi papá tragaba saliva, con la mirada recorriendo la mesa. Mis abuelos lo miraban fijamente. «Bueno», comenzó. «Sabes, Sara, estas cosas son complicadas. En realidad, iba a hablar contigo de eso». Abrí los ojos con falsa preocupación. «¿Oh? ¿Algo anda mal?». Se movió incómodo. «Es que el fondo ya no estaba disponible». Grité, interpretando mi papel a la perfección. «Dios mío, ¿qué le pasó?». Mi abuela frunció el ceño. «¿Qué quieres decir con que no está disponible?». Me volví hacia mi abuela, negando con la cabeza. «Al parecer», dije, con la voz cargada de la dosis justa de traición, «papá tuvo que usarlo para algo más importante». Sus cejas se levantaron. «¿Más importante que tu boda?». Dejé que el silencio se prolongara lo justo, y entonces solté la bomba. Lo usó para comprarle a Ethan un auto deportivo nuevo. Se oyeron jadeos en la mesa. Ethan, que apenas escuchaba, de repente se atragantó con su bebida. «¿Qué?», dijo mi abuelo bruscamente, mirando a mi papá. «¿Gastaste el dinero de la boda en un auto?». La cara de mi papá se sonrojó. «Ahora, espera un minuto. ¿Para Ethan?», enfatice, cruzando los brazos. Porque aparentemente mi boda no era tan necesaria como la necesidad de Ethan de tener un vehículo de lujo. «Jesús, papá», murmuró mi primo. «Pensé que habías apartado ese dinero para Sara», dijo mi tío, frunciendo el ceño. «Lo hice», comenzó mi papá. Mi abuela lo interrumpió. «Entonces, ¿por qué Ethan tiene un auto en lugar de Sara tener su fondo para la boda?». Mi papá buscó palabras, su rostro cada vez más rojo. «No es tan simple». «Para mí suena bastante simple», dijo mi abuela. Mi abuelo fulminándolo con la mirada. «Hiciste una promesa y la rompiste». «No rompí nada». «Oh, por favor», le interrumpí con desdén. «Mentiste directamente. Me dejaste planear una boda sabiendo muy bien que ya habías gastado mi dinero en tu niño dorado». Ethan, poniéndose al tanto, levantó las manos. «Oigan, yo no le pedí nada, ¿de acuerdo?». «Oh, cállate, Ethan», repliqué. «Sabías muy bien que ese dinero no era para ti». La mesa se sumió en el caos. Mi papá trató de retractarse, pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Mi abuela lo miró con asco. «No puedo creer esto», murmuró. Después de todos estos años, Linda, mi madrastra, trató de defenderlo. «No es que Sara no pueda costear». «Oh, cállate, Linda», espetó mi tía. «Esto no se trata de dinero, se trata de respeto. Y tu esposo acaba de demostrar que no tiene ninguno para su propia hija». Ryan finalmente habló, con voz cortante que atravesó el alboroto. «No te preocupes, Sara», dijo, mirando fijamente a mi papá. «Nosotros pagaremos todo nosotros mismos. Claramente, no podemos confiar en ciertas personas para cumplir su palabra». Mi papá no tuvo más que decir. Se quedó ahí, humillado, expuesto y solo. Y yo nunca me había sentido tan satisfecha en mi vida. La mesa de la cena se había sumido en el caos. Mi papá seguía tartamudeando.
tratando de encontrar alguna excusa patética para justificar lo que había hecho, pero el daño estaba hecho. Mi abuela lo miraba como si nunca lo hubiera visto antes. «No lo entiendo», dijo, con voz cargada de decepción. «Todos estos años nos habías dicho que ahorrabas para la boda de Sara. Todos pensamos que estabas haciendo algo bueno». «¡Lo estaba haciendo!», insistió mi papá, elevando la voz. «Pero las cosas cambian, las circunstancias cambian. Ethan necesitaba». Mi abuelo lo interrumpió con una mirada tan afilada que parecía capaz de cortar acero. «¿Ethan necesitaba un maldito auto deportivo? ¿Más de lo que tu propia hija necesitaba el fondo de boda que le prometiste?» La boca de papá se abría y cerraba, como un pez sin aire. No es tan simple». «Sí lo es», dije fríamente. Me recosté en la silla, cruzando los brazos, observando cómo el mundo de mi padre se desmoronaba a su alrededor. Elegiste quitarme algo que estaba destinado para mí y entregárselo a Ethan. Y ni siquiera ibas a decírmelo. Tuve que enterarme mendigando respuestas. Ethan, aún aturdido, trató de distanciarse del conflicto. «Miren, yo no le pedí que hiciera esto, ¿de acuerdo?» «Oh, cállate ya, Ethan», repliqué. «Tampoco dijiste que no, ¿verdad?» Ethan se movió incómodo en su asiento. «Quiero decir, solo pensé que papá sabía lo que hacía». Mi tío se burló. Dame un respiro. Linda, mi inútil madrastra, finalmente decidió intervenir. «No veo por qué esto tiene que convertirse en tanto drama. Sara, es solo dinero. Tú y Ryan tienen buenos trabajos. Pueden costear su boda. ¿Por qué tienes que avergonzar a tu padre así?» Giré la cabeza tan lentamente hacia ella que en realidad se estremeció. «¿Avergonzarlo?», repetí. «¿Avergonzarlo?». Solté una risa seca. «Tienes razón, Linda. Tal vez debería haberlo dejado pasar. Tal vez debería haber aceptado en silencio que mi padre piensa tan poco de mí como para quitarme miles de dólares destinados a mi futuro y dárselos a su hijastro». Linda abrió la boca, pero mi abuela se adelantó. «¿Miles?», repitió. El rostro de mi papá palideció visiblemente. Sonreí. ¿Pensaba que lo peor ya había pasado? Pobrecito. «Sí», dije, mirándolo fijamente. «Papá, ¿por qué no le cuentas a todos exactamente cuánto gastaste en el auto de Ethan?». La sala cayó en un silencio atónito. Mi padre se movió en su asiento, su incomodidad evidente. «Sara, eso realmente no es relevante». «Oh, creo que sí lo es», interrumpí dulcemente. «Dijiste que el fondo para la boda no cubriría mucho de todos modos, así que pongamos a prueba esa teoría. ¿Cuánto gastaste?». Papá apretó la mandíbula. Me incliné hacia adelante. «Vamos, papá, dilo». Tragó saliva con fuerza. 50,000. El suspiro colectivo alrededor de la mesa fue casi musical. ¿$50,000? La voz de mi abuela cortó el aire como un látigo. ¿Eso es lo que regalaste? «No lo regalé. Eso es exactamente lo que hiciste», tronó ella, golpeando la mesa con la mano. «Le robaste ese dinero a Sara, se lo prometiste y en cambio, se lo entregaste como si fuera cambio de bolsillo». «Yo estaba ayudando», gritó mi papá. «Ethan necesitaba». Ya cállate con lo de lo que necesitaba Ethan», espetó mi tío. «Es un hombre adulto, no un niño en apuros. Lo malcriaste, le robaste a Sara, y luego tuviste la desfachatez de actuar como si fuera culpa de ella estar molesta». La cara de mi papá se ponía cada vez más roja, entre la vergüenza y el enojo. Se volvió hacia mí con una expresión suplicante. «Sara, no quise hacerte daño tanto». Yo solo lo miré. Dejé que el silencio se prolongara, dejándolo allí, expuesto ante toda la familia. Luego, con una voz lo suficientemente fría para congelar el fuego, dije: «No te creo». Su respiración se entrecortó. «Si te importara cómo me afectaría esto, no lo habrías hecho».
Manteniendo mi voz firme y sin titubear, continué. Siempre pusiste a Ethan en primer lugar. Pero esta vez, no solo lo favoreciste, me robaste. Quitaste algo que no te correspondía. ¿Y lo peor? Ni siquiera sientes remordimiento. Mi padre parecía querer discutir, pero no pudo. Porque yo tenía razón. El peso de la sala se había volcado completamente contra él. Mis abuelos, mis tías, mis tíos, cada uno de ellos lo miraba con algo cercano al asco. Incluso Ethan se había alejado, como si no quisiera tener nada que ver con eso. No me di cuenta de cuánto te lastimé, murmuró finalmente mi papá. Exhalé, negando con la cabeza. Aún no lo haces. Me levanté, alisando mi vestido. Pero no importa, porque no necesito tu dinero, papá. Ryan y yo pagaremos nuestra boda por nuestra cuenta. Puede que hayas tomado ese dinero, pero lo que realmente perdiste fue a mí. Me volví hacia Ryan. Nos vamos. Él se levantó de inmediato, poniendo su mano en la parte baja de mi espalda. El silencio en la sala era ensordecedor mientras nos dirigíamos a la puerta. Pero justo cuando la alcanzaba, la voz de mi abuela sonó detrás de mí. Estoy decepcionada de ti, hijo. Giré la cabeza lo justo para ver la cara de mi papá, ojos muy abiertos, la boca ligeramente entreabierta, como si acabara de recibir un puñetazo en el estómago. Perfecto. No dije otra palabra. Simplemente salí por la puerta, con Ryan a mi lado, el corazón acelerado pero la mente clara. ¿Que mi papá quería apostar por Ethan? Bien, pero acababa de perder todo lo demás. Las consecuencias de esa cena fueron inmediatas y brutales. Mi papá trató, por supuesto, de controlar el daño. Me llamó a la mañana siguiente, probablemente esperando suavizar las cosas ahora que el polvo se había asentado. Dejé que se fuera al buzón de voz. Envió un mensaje de texto, luego otro, y otro más. Ignoré cada uno de ellos. No lo entendía. No había forma de arreglar esto. Él había tomado su decisión, y ahora tenía que vivir con ella. ¿Y las consecuencias? Llegaron rápido. Unos días después, recibí una llamada de mi abuela. «¿Sabes, Sara?», dijo, con voz cargada de desaprobación. «He estado pensando mucho en lo que pasó». Me recosté en mi silla, sorbiendo mi café. «¿Ah, sí?», ella resopló. «Tu padre... Simplemente no lo puedo creer. Cuanto más lo pienso, más enfadada me pongo. Nos mintió a todos. Nos hizo creer que era ese padre maravilloso y atento, y luego simplemente te robó a ti». ¿Para Ethan? Solté una risa sin humor. Sí, bueno, no fue exactamente fuera de su carácter. Guardó silencio un momento. Ayer tuvimos una reunión familiar. Eso llamó mi atención. ¿Una reunión familiar? Sí, dijo fríamente. Sin tu padre. Me senté más erguida. ¿Y? Suspiró. Decidimos que ya no vamos a tapar sus errores. Pasó años poniendo excusas, tratando a Ethan como si fuera un niño indefenso, mientras esperaba que tú te las arreglaras sola. Y todos lo permitimos. Pensamos, bueno, Sara es fuerte, estará bien. Pero eso no es justo contigo. Así que lo vamos a cortar. Parpadeé. ¿Cortarlo? ¿Financiera? No, admitió. Pero emocionalmente. Sí. Ha perdido nuestra confianza. No será invitado a eventos familiares a menos que realmente lo enmiende. Y me refiero a enmendarlo de verdad, no con alguna disculpa a medias. Quedé estupefacta. Esperaba decepción de su parte, claro. Quizás unas palabras duras, pero una intervención real. Era más de lo que había esperado. Y Sara, continuó suavizando el tono. Si tú y Ryan necesitan algo para la boda, estaremos ahí, sin expectativas, sin condiciones. Te lo mereces. Tragué saliva, conteniendo el nudo en mi garganta. Gracias, abuela, susurré. ¿Y Ethan? No tuvo tanta suerte. Sin que mi papá lo protegiera de las consecuencias, la realidad se impuso. Ya vivía sin pagar alquiler.
Pero mi papá también había estado cubriendo muchos de sus otros gastos. Gas, seguro. Incluso su factura del teléfono. Y cuando el apoyo financiero de mi papá empezó a secarse, porque él estaba demasiado ocupado tratando de arreglar el desastre que había causado con el resto de la familia Ethan, tuvo que empezar a pagar sus propias cosas, incluido el auto. Según oí, intentó venderlo, pero como era un auto de lujo, el mantenimiento y el seguro eran ridículamente caros. Nadie quería hacerse cargo por lo que pedía, así que, por primera vez en su vida, Ethan tuvo que luchar. ¿Y yo? No me sentía mal, ni un solo maldito poco. Un mes después, mi papá finalmente se presentó en mi departamento. Ryan abrió la puerta, con la cara inexpresiva apoyándose en el marco. ¿Qué quieres? Mi papá soltó un fuerte suspiro. Necesito hablar con Sarah. Ryan me miró. ¿Estás dispuesta? Miré a mi papá, captando el cansancio en su rostro. La pena. Luego asentí. 5 minutos. Ryan se hizo a un lado, y mi papá entró, mirando a su alrededor como si esperara que le lanzara algo. Me senté en el sofá, cruzando los brazos. Di lo que necesites decir. Se frotó la cara con una mano. La regué. Alzó una ceja. ¿Oh? ¿Solo eso? Su boca se apretó. Sé que te hice daño. No dije nada. Suspira de nuevo. Debí haber manejado las cosas de otra manera. Debí haber sido mejor. Debiste haberme tratado como tu hija. Interrumpí fríamente. Se estremeció. No estaba pidiendo una limosna. Continué, con voz firme. No exigía nada irrazonable. Me prometiste algo. Y luego lo quitaste, se lo diste a Ethan. Y esperabas que yo simplemente lo aceptara. Bajó la mirada. No sé por qué lo hice. Incliné la cabeza. Sí lo sabes. Siempre lo has favorecido. Siempre has buscado excusas para él. ¿Y sabes qué? Está bien. Es tu elección. Pero yo ya no tengo por qué ser parte de ello. Me levantó la mirada bruscamente. Sarah, vamos. No, dije con firmeza. He terminado de intentar ser la hija que tú de vez en cuando recuerdas. Tengo personas en mi vida que realmente me aman, que realmente me apoyan. Así que ya no voy a perseguir a un padre que nunca pensó que yo fuera suficiente. Tragó saliva con dificultad. No quiero perderte. Le di una pequeña sonrisa triste. Ya lo perdiste. Sus hombros se desplomaron. Parecía querer discutir, prometer que haría mejor. Pero debió notar la determinación en mi rostro. Se le habían acabado las oportunidades. Y ambos lo sabíamos. Así que, sin decir otra palabra, se giró y salió por la puerta. Ryan se sentó a mi lado, pasando un brazo alrededor de mis hombros. ¿Estás bien? Solté un suspiro lento. Sí. Y por primera vez en mucho tiempo, lo sentí de verdad.